Un aplauso para Antonio. Acompáñame, Antonio. Gracias. Voy a explicar algo de ti, poquito. Simplemente deciros que Antonio estudió arquitectura en Madrid, pero durante varios periodos estuvo pues, en diferentes países, creo que en Etiopía, en Camboya, en Perú también, y estuvo colaborando con diferentes proyectos y organizaciones sociales que posiblemente fueron lo que al final te llevó a este proyecto que estás liderando ahora, que es el proyecto de Aguara, que estáis con tus socios, con Pablo Urbano y con Luis de Sande. En realidad es una empresa social que se dedica a llevar agua potable a personas necesitadas. Estamos hablando de emprendimiento con impacto social. Entonces, explícanos cómo es, porque España tiene una larga tradición de mentes pues, indagadoras, descubridoras, pero en la actualidad, ¿es posible dar ese salto al emprendimiento en nuestro país como lo has hecho tú, o hay que tener unas condiciones previas que te lleven a ello, una experiencia vital que en tu caso se da, ¿no? Una experiencia vital que te transforma, o cómo va? Bueno, si yo he podido, es que se puede y que casi cualquiera puede, ¿no? Lo que sí que es cierto es que se tienen que dar una serie de condiciones que yo creo que hacen que no solo el emprendimiento social, sino el emprendimiento en general sea un camino complicado para la gente. O sea, la verdad es que en España, sobre todo con la mentalidad que hay tan aversa al riesgo, que la verdad es que yo llevo viviéndolo desde que... Yo no he trabajado jamás en nada que no sea proyectos que he empezado. Pero lo que te encuentras es un ecosistema muy averso al riesgo, un ecosistema en el que la gente tiene miedo al cambio, en el que la gente tiene miedo a la innovación, porque parece que da miedo ser el primero en hacer algo en lugar de ver la virtud a ser el primero en hacer algo. Y entonces, pues, oye, para empezar un proyecto, sobre todo un proyecto pues, de cierto calado que suele necesitar una inversión, suele necesitar... o estás en ciertos ecosistemas o estás en conexión con personas que son capaces de invertir, con organizaciones que pueden impulsar proyectos, o la realidad es que para una gran mayoría, una bolsa muy grande de población en España, emprender es una quimera, la verdad, a día de hoy. Claro, pero el impacto... Y por cierto, voy a hacer un trasvase de agua aquí. Que es tuya. Que me habéis puesto los cuernos con las botellas. Yo creo que, bueno, lo tendremos en cuenta para los próximos eventos. Sienta mucho mejor beberla de aquí. Bueno, te quería preguntar porque desde un proyecto propio como es el tuyo, buscar ese sentido a tu trabajo, ¿no? Y buscar ese sentido y hacerlo a través de algo que deje, que tenga un impacto social, pues sí que es verdad que está más en tu mano, por lo menos, ¿no? Mientras que en las empresas a veces vemos un poco a los frikis o los raros, ¿no? Que buscan determinados proyectos dentro de las empresas. ¿Están las empresas preparadas para asumir, aceptar y defender y proyectar a esas personas que son intraemprendedores con impacto social? Pues si hablo con mucha convicción de esto, pues, estaré siendo un hipócrita porque nunca he trabajado en una gran empresa, con lo cual las culturas de las grandes empresas las conozco poco, pero lo que sí que tengo muy claro es que si hay alguien dentro de una empresa intentando intraemprender y se queja de que es difícil y de que hay barreras, que pruebe a emprender fuera de la empresa. Porque en una empresa tienes jefes, tienes compañeros, tienes una estructura que vale, pueden ser relativamente rígidos, pero cuando emprendes por tu cuenta tienes inversores, todo el mundo es tu jefe, tienes los clientes, los inversores, hasta los proveedores son tus jefes al principio, porque los proveedores casi te hacen un favor cuando te venden un producto cuando eres una empresa muy pequeña, ¿no? Entonces, emprender fuera de la empresa es complicadísimo. Yo creo que emprender dentro de la empresa, de la gran empresa, pues oye, seguro que hay muchas rigideces, pero creo que estamos en un momento de relativo cambio que es positivo y seguro que esas rigideces son salvables igual que lo son fuera. O sea que al final creo que el emprendedor, ya sea intraemprendedor en una empresa o un emprendedor con su propio proyecto fuera, es alguien que básicamente tiene que hacerse la idea de que su vida y su trabajo son ir a contracorriente constantemente. Y ya no se trata de acostumbrarse a ello, se trata de disfrutar de esa forma, ¿no? Se trata de entender que la medida en la que vas a contracorriente es que estás cumpliendo tu función como emprendedor y como innovador. Qué bueno.
Eso ir a contracorriente siempre. Es que ahora por un momento me estaba mirando a mí misma como emprendedora y he dicho, pues igual esta es la clave, ¿no? Igual la clave es que disfrutes el camino y que no sufras tanto. Exacto. Por eso ese parón, es que he tenido que interiorizar lo que estabas diciendo. Sí, Pero sí, bueno. hay un dicho que dice que todos los grandes proyectos de emprendimiento pasan por 3 fases. En la primera fase todo el mundo te dice que lo que estás haciendo es una idiotez y que es imposible. En la segunda fase, cuando ya la cosa empieza a parecer que puede igual tener sentido, todo el mundo te dice cómo tienes que hacerlo. Y en la tercera fase todo el mundo te dije, yo ya te dije que eso funcionaría. Entonces, en la medida en la que cuando estás arrancando un proyecto la gente te dice que no tiene ningún sentido, tienes que ponerle un poco de cabeza también, porque igual efectivamente no tiene ningún sentido, pero tampoco tiene que desanimarte porque es lo lógico. O sea, cuando estás rompiendo esquemas, la naturaleza de la persona es a proteger el esquema tradicional, porque somos muy aversos al riesgo. Entonces, cuando rompes ese esquema, lo lógico es esa reacción y no tiene que darte miedo. Es bueno, es síntoma de que estás en el camino y luego viene el segundo paso y el tercero, ojalá. ¿Cuál ha sido el más difícil? Porque en tu caso lleváis agua a zonas necesitadas, pero la financiación viene en los diferentes países, de la venta del producto, ¿no? Está claro. ¿Cuál ha sido el paso en el que todo el mundo te ha dicho ¿para qué haces esto? O el paso en el que todo el mundo te ha dicho yo ya te dije que ibas a tener éxito. ¿En qué momento? Bueno, tengo la suerte de que no hay, en mi caso como que no ha habido esos 3 momentos con fronteras muy claras, ¿no? Lo bueno es que como ahora es un proyecto que busca innovar constantemente, cambiar constantemente, hay como varios procesos en paralelo y las fases se van superponiendo, mezclando, combinando y también es positivo porque cuando entras en esa tercera fase en la que hay gente que te dice esto yo ya te dije que funcionaría, si además hay gente que a la vez te está diciendo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, es mucho más divertido, ¿no? Es más dinámico y luego creo que además te mantiene un poco con la tensión del innovar, del mejorar, porque yo creo que cuando entras en ese momento, sobre todo yo creo que le pasa a los emprendedores que tienen mucho éxito muy rápido y es que de repente creen que son los amos del mundo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque que sea difícil, que haya momentos que la gente te dé mucha caña, que eso es muy positivo porque te hace humilde, te hace entender que el camino es muy difícil, te pone en tu sitio, te pone alerta también a las dificultades que puedan venir. Entonces, bueno, yo creo que lo suyo es que el camino no sea muy de fase en fase, sino que sean fases mezcladas y que estés en constante reinnovación y en constante intraemprendimiento dentro del emprendimiento. Yo creo que eso es fundamental. El emprendimiento es un caos, ¿no? Y que hay ahí un poquito de fase, fase de caos. Yo lo comparo con entrar al mar a coger olas. Tú puedes entrar al mar con una tabla y si no sabes surfear te vas a pegar 17 millones de revolcones, te va a parecer un lugar horrible, el caos, la volatilidad, la incertidumbre del mar que no sabes leer, que no sabes, te va a machacar, te va a dejar exhausto y te va a ahogar probablemente. Pero cuando aprendes a surfear, de repente ese mismo mar te parece una maravilla, ya empiezas a saber cuándo vienen las olas, ya empiezas a saber levantarte, a disfrutarla. Lo que era una ola que te daba miedo ahora estás deseando que llegue y bueno, pero es un proceso de aprendizaje largo, se aprende como a todo. Antonio, hay un ponente que además ha estado con nosotros, aunque desde Barcelona, Josep Miquel Piqué, presidente de la SAE Tecnova, que dice, es un experto en innovación, y él dice que la mejor innovación está siempre fuera de la compañía. Él tiene una frase que a mí me gusta, que es que nuestro mejor departamento de I+D es el mundo, y que siempre debe estar fuera. Entonces, es fácil establecer, desde tu experiencia, alianzas entre startups o proyectos con impacto social, empresas privadas, administración, para convertir ese departamento de I+D en algo que tienes fuera, ¿no? Y traerlo. ¿Cómo lo hacéis? No es fácil. No, es dificilísimo. Es complicadísimo y yo estoy muy de acuerdo en algo que ha dicho él, que es que una de las labores de la startup es encontrar a la gran empresa con la que tiene sentido buscar una sinergia, una asociación, ¿no? Porque hay muy pocas. O sea, la búsqueda es un trabajo activo que hay que hacer porque la realidad es que la mayoría de empresas
siguen pensando que la innovación va a venir de dentro, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo en que la innovación es el mundo. O sea, una empresa grande, pensar que vas a innovar internamente con personas que llevan toda la vida en la compañía, con todos los respetos, yo no quiero cargarme el trabajo de nadie, pero personas que al final... CEO y pensando si tiene que desmantelar el sí, departamento de innovación. Es que es mucho más fácil tener... esto es como, yo qué sé, si tienes un equipo de fútbol, ¿qué tiene más sentido? ¿Que tengas a ojeadores mirando por todo el mundo quiénes son los mejores jugadores en todas partes del planeta? ¿O que tengas un departamento interno que coja a los chavales de tu pueblo e intente convertirlos en los mejores jugadores del mundo? Yo sin duda creo que hay que tener una mente muy amplia y hay que ser un especialista en Venture Capital y en buscar esos proyectos nuevos, innovadores fuera, porque por probabilidad vas a encontrar algo mucho mejor seguro. Posiblemente también sea un mix, ¿no? De dar la posibilidad a los ojeadores que hagan su trabajo y que también dentro la cantera. Sí, o sea, sin ninguna duda, pero hoy en día, en el mundo tan gigante y tan globalizado que vivimos, o tienes ojeadores y tu rango de alcance es global, o va a ser muy complicado. ¿La red de contactos es básica en un negocio en el que quieres impactar socialmente y además llegar al emprendimiento rápido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí... Todavía me parece que en España las cosas dependen demasiado de contactos y eso me da pena porque no favorece la meritocracia. Bueno, yo veo a empresas americanas, por ejemplo, tú quieres ser proveedor de agua en Estados Unidos de una gran cadena de retail y normalmente te metes en la web y tienes un formulario específico para la presentación de productos nuevos con un proceso que está perfectamente ordenado en el que tú das una información muy concreta y te llaman y entonces... Aquí en España hay cadenas de retail que tú no sabes ni por dónde empezar. O sea, o conoces a alguien que conoce al que lleva las compras o es absolutamente imposible, ¿no? Entonces... yo creo mucho en la meritocracia, creo mucho que tiene que haber canales para que todo el mundo pueda participar, aunque no tengas el conocimiento de esa red de contactos, pero es fundamental tenerlos. A mí la verdad es que reconozco que se me da fatal, estábamos hablando antes del tema networking, a mí es algo que se me da horriblemente mal, he ido intentando aprender un poco, pero sí, y la verdad es que por ejemplo herramientas como LinkedIn, que yo... la he utilizado absolutamente sin querer, o sea, me ponía a escribir mis paranoias y mis tonterías y Pero yo mis recomiendo locuras. a todos que sigáis a Antonio en LinkedIn. Seguirle, porque dice unas cosas fantásticas, todo el mundo le sigue, le dice cosas, yo no sé, últimamente estoy viendo que todo el mundo comenta lo que tú dices, pero van saliendo alertas continuamente. No sé, es un proceso muy orgánico, muy natural, muy raro. Yo todavía estoy como un poco extrañado, ¿no? ¿Tienes éxito en el agua con impacto social y en LinkedIn? Bueno, sí, y supongo, y la verdad es que está bien porque sirve, porque de repente surgen un montón de oportunidades, de colaboraciones, de cosas chulas y la verdad es que es un regalo. Muchísimas gracias, Antonio, ha sido un placer conocer algo más de tu proyecto y ojalá que esa idea de intraemprender, aunque tú no la conoces en las organizaciones, las empresas la apoyen como lo que necesitamos, que es que haya más proyectos como el tuyo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Antonio.